Muy buenas para todos los que en este momento están a través de este ministerio hermoso Vida TV, en el marco de Tiempo de Paz, el ministerio de este su servidor, el pastor Luis Sandoval, para todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a tratar en continuidad del liderazgo, el llamado celestial de un líder. Recuerden, nosotros los líderes, usted como líder, ha tenido un llamado celestial. Cuando hablamos de celestial es porque hacemos la diferencia. Hay llamados que no son celestiales, en otras palabras, llamados seculares. Pero el llamado celestial tiene que ver con que Dios nos llama a servirle. Entonces Dios a través de su Santo y Buen Espíritu nos llama a ser hijos de Dios. En segundo lugar, nos llama a servirle. Y en tercer lugar, nos llama para darnos un ministerio en el marco del pastoreo, del apóstol, del evangelista, del maestro, del profeta, como dice la palabra del Señor en Efesios 4:11. Pero el llamado celestial en el liderazgo tiene que ver con que cuando definimos la palabra líder, significa el que va adelante. Líder es aquel que tiene una influencia sobre un grupo de personas, para bien o para mal, porque lamentablemente hay líderes que han sido llamados celestialmente que están influyendo para mal. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? Porque no se están dejando guiar por lo que enseña la palabra del Señor, ni lo que enseña el Espíritu de Dios en el marco de ese llamado celestial que Dios les ha hecho. Y en estos últimos tiempos de apostasía, eso se está viendo mucho. Pero recuerden que la Sagrada Escritura nos dice a nosotros, en 1 Corintios, el capítulo 1, versículos 27 hasta el 29, de la manera siguiente. Dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El llamado celestial en el marco del liderazgo tiene un objetivo divino, que nadie nos jactemos. En este camino la gloria solamente es de Dios. Por eso Él es el líder de la creación, el máximo ejemplo a seguir. Pero dice aquí el apóstol que en primer lugar Dios llamó lo necio, en segundo lugar llamó lo débil, en tercer lugar llamó lo vil, en cuarto lugar llamó lo menospreciado, y en quinto lugar llamó lo que no es. En otras palabras, Dios llamó lo que no sirve para hacerlo servir. Si usted y yo antes no servíamos a Dios, ahora Dios nos ha hecho que le sirvamos. Si antes usted y yo nos sentíamos inútiles porque no sabíamos qué hacer en la vida, cuando Dios nos llamó celestialmente a un liderazgo, ahora sí sabemos el propósito de Dios, que le sirvamos y hagamos su santa y divina voluntad. ¿Qué pasos dio David para llegar a ser rey? Es interesante que resaltemos esto en esta enseñanza de la palabra del Señor. Dios lo condujo en estos 5 pasos. Número 1, fue pastor de ovejas. Primero de Samuel 16:11, la parte A, cuando Samuel fue como el vidente, como el sacerdote a ungir al que iba a ser el próximo rey de Israel para suceder a Saúl. Dice la palabra del Señor que hubo un primer paso. Dijo Isaí, padre de David, porque Samuel preguntó,
¿son todos estos tus hermanos? ¿O queda otro? Y él dijo, sí, queda uno, el que apacienta ovejas. Ese es el primer paso que David como líder tuvo para llegar a ser usado por Dios. Estaba ya en lo vil, en lo menospreciado, en lo que según la familia preponderante de Isaí su padre y todos sus hermanos era el trabajo más indeseable, pastorear ovejas. Sin embargo, dice la palabra del Señor que David se relacionaba con Dios. Por eso el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras a otro día y otro día, otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Allí estaba siendo formado David en ese primer paso, siendo pastor de ovejas. Y de hecho, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso el trabajo del pastoreo es uno de los trabajos para unos no deseado. Para los que tenemos ese llamado como líderes, como pastores, es el llamado más sublime que jamás nadie haya tenido acá en la tierra, como lo es ser un ministro del Señor. Pero nos llamó a eso, que como David en primer lugar, a pastorear ovejas. Dice Primera de Pedro, el capítulo 5, versículo 2, apacentad la grey de Dios, no por fuerza, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre todas las ovejas. Es precisamente ese llamado sano que Dios nos ha hecho como líderes a ministrar como pastores las ovejas. Y recuerde, dice en número 1, apacentad la grey, que no es de nosotros, la grey es de Dios. Y cuando Dios nos coloca con este punto claro, nosotros sabremos darle la honra y la gloria al que vive por los siglos de los siglos. En estos tiempos hay muchos que se han jactado y han llegado a la arrogancia, pensando que son dueños de la gente. No, nosotros no somos dueños de la gente. Cada quien, el Espíritu Santo pone en su corazón seguir un liderazgo sano, un liderazgo que le dé la gloria del Señor, un liderazgo que tenga visión y visión, y un liderazgo que tenga la humildad del buen pastor, como dijo Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En segundo lugar, dice la palabra que lo llamó a la mesa. Dice la palabra en 1 Samuel 16, 11, la parte B. Samuel dijo, no nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga acá. ¿Usted se imagina cómo estaba David pastoreando ovejas cuando fueron a llamarlo y decirle, ven pronto que ahí en la casa está el profeta? Diría David, ¿cómo el profeta? Por primera vez viene a nuestra casa, Samuel en mi casa. Sí, y te mandó a llamar y está diciendo que no nos vamos a sentar a la mesa hasta que tú estés allí. Fue la admiración para David, pero también pudo haber dentro de su corazón sacar una amargura porque no lo llamaban a comer a la mesa como costumbre familiarmente hablando. Hasta ese día fue que lo tomaron en cuenta, y eso porque estaba allí el profeta. Pero él humildemente vino a la mesa y se sentó. No nos sentaremos a la mesa hasta que Él esté aquí. Sabe que la mesa del Rey, la mesa del Señor, la mesa del líder de la creación es una mesa muy especial. Es una mesa para los ministros del Señor, también una mesa para los servidores del Señor, también una mesa para las ovejas del Señor. Por eso, dentro de la iglesia, nadie es más ni nadie es menos. Recuerden que por la arrogancia y por el orgullo fue que Satanás cayó del cielo.
Y hoy Dios quiere que seamos gente mansa y humilde de corazón, que nos sentemos a la mesa a disfrutar sin raíces de amargura, sabiendo que Dios nos llamó a la mesa y que todos estamos sentados y que el Rey de la mesa, el Señor y Señor de señores, es el Señor Jesucristo. En tercer lugar, dice la palabra que fue llamado al palacio. David, en 1 de Samuel capítulo 16, el versículo 18, dice la Sagrada Escritura de la manera siguiente: entonces uno de los criados respondiendo dijo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, que es valiente, que es vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Fue llamado a tocar. Tocar precisamente no es aquel que toca un instrumento. En este caso era literalmente, David tocaba un instrumento, pero tocar es precisamente entrar en la musicalidad de Dios a través de la palabra de Dios, que nos inspira para sujetarnos a la autoridad máxima que es Dios a través del Espíritu Santo. Y la autoridad delegada, que es un hombre llamado en esta perspectiva de humildad para servirle al Señor. En este tiempo tenemos que aprender los ministros del Señor que, como dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, Dios se resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Tenemos que aprender a ser mansos y humildes de el Señor, para que Él nos siga usando para la honra y la gloria del Señor. Nosotros los seres humanos, Dios nos da dones, pero a veces quisiéramos que esos dones nos hicieran tan capaces que ya le damos órdenes a Dios en vez de nosotros recibir órdenes de Dios para cumplir su santa y divina voluntad. David tocó literalmente el arpa y produjo en el corazón de Saúl, en el palacio, un sosiego, una paz, una tranquilidad, una unidad. Cuando en la iglesia, el cuerpo de Cristo, se toca la música del Señor a través de la inspiración del Espíritu de Dios, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, la iglesia está sana, guiada por el Señor. Y allí, dice la palabra, envía Jehová y vida eterna. Eso significa que allí todos queremos estar. Nadie queremos dejar de ir a esa congregación, porque allí se mueve la mano de Dios en su palabra viva, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En tercer lugar, dice la palabra del Señor que fue llamado a enfrentar una guerra cuerpo a cuerpo con Goliat. La Sagrada Escritura nos dice a nosotros en 1 de Samuel, el capítulo 17, dice la palabra del Señor en el versículo 47 hasta el versículo 50 de la manera siguiente. Dijo David: y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Sabrá el enemigo de las almas, el diablo, el Señor lo reprenda, que Jehová gana la batalla no con espada, no con ejército, sino con su santo y buen espíritu. Dice la palabra de Dios que él fue a la línea de batalla y enfrentó cuerpo a Goliat y lo hirió con esta piedra. En otras palabras,
Un líder es un guerrero. Necesitamos líderes guerreros en este entonces, que estemos en línea de batalla. Sí, la presión, la dificultad, la opresión, el estrés, la depresión tiende a ser tenaz en contra de los ministros del Señor. Pero si estamos ungidos con la mano de Dios, enfrentaremos en la línea de batalla al enemigo con la unción del Señor en el nombre de Jesús. Recuerden, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, que nos inspira, que en esa unción y esa preponderancia de la inspiración de Dios podemos avanzar en el nombre del Señor, porque el llamado a ser líderes bajo el marco celestial es hasta que Cristo venga o hasta que cerremos nuestros ojos. El ministerio del llamamiento santo celestial es hasta el día de nuestra muerte o hasta el día de la ascensión de la iglesia a la presencia del Señor. Y por último, fue llamado a ser rey. Qué bonito, ¿no? Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 12:13 de la siguiente manera. 1 Samuel 12:13 dice la palabra del Señor así. Dice que lo llamó para ser rey, ¿sí? Dice la Sagrada Escritura que nada más y nada menos David iba a ser ese rey maravilloso que iba a representar el pueblo de Israel. En 1 Samuel, el capítulo 16, el versículo 12 en adelante, dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Dice en el versículo 12 así: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. El Espíritu de Dios, desde aquel día de la unción, comenzó a habitar en la vida de David como líder, como alguien que él había llamado para suceder al rey que estaba de salida, que era el rey Saúl. Y a nosotros los líderes nos sostiene es el Espíritu de Dios. Viva el Espíritu de Dios, viva el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestras vidas. El día que recibimos a Jesús como único y suficiente Salvador, vino el Espíritu de Dios a nuestras vidas y transformó nuestras vidas y nos hizo competentes ministros de un nuevo pacto para la honra y la gloria del Señor. En estos pasos que hemos visto nos hemos dado cuenta cómo Dios llamó a David como líder para hacer un llamamiento celestial. ¿Cómo está usted con su llamado en su liderazgo como ministro del Señor? Le animo en el nombre del Señor a que consideremos esta palabra y la podamos internalizar dentro de nuestro corazón y así nuestro ser saneado en el marco de una palabra que está siendo de bendición en este momento para usted. Dios me le bendiga grandemente. Vida TV te bendice y este es su servidor a través de su ministerio Tiempo de Paz, el pastor Luis Sandoval. Bendiciones.